Ok, muy buenas noches, tengan todos bienvenidos una vez más a su materia Taller de Investigación 1 de Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental. Iniciamos ya la semana número 8. Ya esta semana pues es una semana llena de presentaciones en las diferentes materias con respecto ya a lo que sería el producto académico número 2 para el caso de ustedes, ¿ya? Este, Bien importante esto y con ello entonces inicio nuestra actividad comentándoles lo siguiente. En el día domingo 14 ya se vence lo relacionado ya con la entrega de lo que sería el producto académico número 2, el cual va a estar constituido fundamentalmente por la entrega ya corregida y bien estructurada de lo que sería el capítulo 1 y el capítulo 2 de su trabajo de investigación. ¿Ya? Entonces, en el día de hoy, quisiera hacer algunos recorderis, eh, algunos elementos puntuales que quizás algunos tienen y que podemos intercambiar o reconocer y ver entonces cómo va esa generación de documentos que usted va a entregar o que su grupo va a entregar también hasta el día domingo, ¿no? Importante para todos, eh, la máxima fecha para entrega es el día 14, porque ya el día 16 hay que subir las notas en el banner, ¿no? Hay que colocar esas notas en banner y por supuesto, pues hay que hacer la evaluación correspondiente. Entonces se ha colocado como fecha máxima el día 14 para que ustedes, pues, por razones de trabajo, por razones de compromisos quizás que tienen, pues puedan cumplir con ello. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer un repaso rápido, ¿ya? De los elementos fundamentales que están constituidos en este producto académico número 2 y los cuales entonces tiene como fecha de entrega, repito, máximo el día domingo. Importante para el caso de ustedes son una muy buena sección, ha tenido muy buenas notas con respecto al consolidado 1 o lo que sería Producto Académico 1, y la idea es que continúen, ¿no? Así, manteniendo esa nota, manteniendo esa actitud, ¿no? Y ese impulso que han tenido para poder entonces concretar ya lo que sería este Producto Académico número 2 y con ello entonces ya completar lo que sería el 50% de la nota de su semestre, ¿no? Digo el 50% porque ya estamos en la semana 8, ya lo que nos quedan son escasamente 8 semanas más para finalizar, y yo estoy seguro que muchos de ustedes pues van a finalizar con muy buen pie este semestre, porque así lo han demostrado y así han estado pues cumpliendo semana a semana con cada una de las actividades que se han colocado. Muy bien, entonces, haciendo un recorderis, voy a dejar de presentar acá y voy a mostrarles entonces lo relacionado ya con la entrega, ¿verdad? Cuando ingresamos al aula virtual y descargamos entonces el instructivo relacionado ya con la entrega de nuestro producto académico número 2, nos habla entonces que los temas a presentar son el capítulo 1 y el capítulo 2 de nuestro proyecto de investigación. Para algunos tenemos nuestra investigación con un enfoque cuantitativo, entonces él corresponde a la generación de la portada, el índice capítulo 1, con todos sus subtemas: delimitación de la investigación, planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos de la investigación, justificación de la investigación. Eso ya lo presentaron ustedes como producto académico número 1, perdón, y ahora entonces completan con lo que sería el capítulo número 2, con los antecedentes de la investigación, artículos científicos, tesis nacionales e internacionales, bases teóricas y definición de términos básicos. Importante en algunos de los trabajos, pues le he hecho énfasis permanentemente que
cuando hacen el uso del citado, también entonces deberían hacer uso de las referencias, ¿no? Colocar las referencias de dónde está extrayendo esa información que está complementando su trabajo, ¿no? Entonces, importante ello, porque cuando este trabajo lo vamos a someter ya en esta semana a lo que es la plataforma de Turnitin. Repito, Turnitin es una plataforma, un programa de inteligencia artificial que compara nuestro documento con otros documentos presentes en la red. ¿Qué sucede? Generalmente, entonces, cuando hay un mal citado, pues Turnitin no lo subraya, ¿no? Nos los muestra ahí con unos colores y entonces nos dice, pues, de dónde se ha extraído esa información. Cuando se ha hecho un mal citado, pues, entonces nos dice, mira, esto ha sido copiado de tal sitio justamente porque falta una buena referencia bibliográfica o porque falta la mención del autor o la página o el año de publicación. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque generalmente el grosso o el mayor porcentaje, Turnitin lo llama coincidencia, el mayor porcentaje de coincidencia de nuestro trabajo con otros siempre está en este capítulo número 2. Es lógico, porque en él van a estar entonces todos estos referentes, ¿no? Que nosotros estamos usando para la construcción de nuestra investigación. Cuando digo referentes, me refiero a los antecedentes de la investigación, llámese artículos, llámese tesis nacionales e internacionales, siempre hacemos uso, ¿no? De lo que ha dicho o ha escrito esos autores y por lo tanto entonces tenemos que hacer mención de los mismos, ¿ya? Y pues manteniendo siempre esa discreción, vamos a decirlo así, del citado de ese autor que hemos utilizado para en la complementación de este capítulo número 2. Entonces, siempre el capítulo 2, repito, es el que tiene mayor grueso, mayor cantidad de porcentaje de coincidencia. Turnitin lo llama coincidencia, hay otros programas que lo llaman plagio, hay otros programas pues que lo llaman copia, pero bueno, Turnitin lo tiene así con un nombre más sutil, ¿no? Llamado coincidencia. Y nos da un porcentaje. Ese porcentaje generalmente está representado por el número de palabras que guardan coincidencia con otros trabajos. Y aparte de ello, pues nos los muestra, ¿no? No solamente nos lo señala, sino que también nos muestra de dónde se ha extraído esa información y dónde aparece justamente en ese mismo orden de palabras. Ok, además de aquellos que están trabajando con el enfoque cuantitativo, también hay en la misma estructura, pero para el caso cualitativo. En lo cualitativo, entonces está tanto el capítulo 1 como el capítulo 2. El capítulo 2, entonces, es lo que se refiere al estado del arte, exactamente igual que el marco teórico, ¿no? Es la revisión literaria que comienza con lo relacionado a los artículos publicados que tengan temática o que tengan expresiones en función a las categorías que nosotros estamos trabajando en este enfoque y lo relacionado entonces con ese marco conceptual que no es otra cosa que todas las publicaciones, libros eh, o autores ya referenciados y reconocidos que estén mencionando nuestra temática o que estén inmersos en ello, ¿no? Entonces, la semana pasada estuvimos hablando y desarrollando lo relacionado justamente con esto del marco teórico. Y, ¿verdad? Muchos preguntaban a la semana pasada en lo referente a que, profe, voy a hacer acá en el marco teórico, voy a hacer uso de lo que es las citas cortas o las citas directas largas. Claro que sí, porque el marco teórico justamente corresponde a qué es lo que ha dicho ese autor, qué ha mencionado ese autor referente a la temática de nuestra investigación o a las variables de nuestra investigación. Entonces, ahí hay un desarrollo completo
que tiene que ver justamente con ese libro citado, con esa publicación citada de ese autor, y por lo tanto nosotros no vamos a cambiar, ¿no?, lo que ha dicho el autor, sino que sencillamente vamos a hacer uso de esa potestad, de esa, digamos así, de esa relación que nos permite hacer a través de la norma APA lo relacionado con el citado, ¿no?, de manera directa o de manera indirecta, si lo quieres hacer parafraseado. Pero con el concepto del parafraseo, generalmente siempre, muchas veces nos confundimos, ¿no? Y aún a pesar de que cambiamos algunas de las palabras, siempre hay que mantener el sentido original, ¿no?, de la idea. Y por lo tanto, entonces también en esto, a pesar de ser un parafraseo, tenemos que mencionar de dónde se ha extraído esa idea y de qué año, ¿no?, se expresó la misma. Entonces, importante esto. Entonces, por eso les comentaba que ya en la entrega de este producto académico número 2, entonces nos mencionan el uso, ¿no?, de una buena redacción a través de la norma APA. Para algunos que todavía tienen dudas sobre ello y que han estado trabajando eh, con quizás otros modelos, el APA que estamos utilizando es el APA, la versión sexta versión en inglés, tercera versión en castellano. Profesor, pero ya por ahí aparece la norma APA 7. Sí, está en la norma APA 7, pero todavía no ha sido homologada por el Consejo Universitario de la Universidad Continental y por lo tanto no podemos hacer uso de ella. Recuerde que siempre las facultades asumen una norma, ya, dependiendo de un estudio, dependiendo de un consenso que se da, y esa norma entonces pasa inicialmente por un consejo universitario y ese consejo universitario aprueba la adopción en esa facultad de esa norma. Entonces, el caso de la Universidad Continental y de la Facultad de Ciencias de la Empresa, el último consejo universitario que se hizo en función a la adopción de la norma fue la norma APA sexta edición. ¿Ya? La norma séptima, APA séptima edición todavía no ha sido homologada para la universidad y para la Facultad de Ciencias de la Empresa. Entonces todavía está esa norma en proceso, ¿no? En traducción inicialmente, y aparte de estar siendo traducida poco a poco, pues está siendo homologada en algunos elementos. Entonces, hasta que no termine ya de concretarse ello, nosotros no podemos hacer uso de eso, ¿no? Sino que simplemente utilizamos la norma vigente, que es la norma APA sexta edición. ¿Ya? Importante esa aclaratoria para que no exista ninguna confusión con esto. Ok. Entonces, cuando usted descarga el instructivo, también va a descargar lo relacionado a la rúbrica de evaluación. La rúbrica están acá, entonces, ambos enfoques, el enfoque cuantitativo para aquellos que están en esta modalidad, o también el enfoque cualitativo, también está aquí presente. ¿Ya? Entonces, tenemos ya la rúbrica con sus criterios, cada uno de ellos, y aparte de los criterios, pues cada uno de de las escalas de valoración presentes para los mismos. Entonces, los invito, ¿no?, a leer esta rúbrica para que tengan claridad en función en dónde estaría entonces ubicado su trabajo de acuerdo a lo que ha avanzado. Repito, están todos los criterios desde la portada hasta, hasta las referencias. Fíjense, base teórica, definición de términos básicos, pautas de redacción. Acá en las pautas de redacción justamente menciona lo referente a las referencias. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Con la entrega. Repito, sería interesante que puedan leer cada uno de los criterios de valoración que se están colocando para lo que corresponde a este producto académico número 2.
está, repito, en ambos enfoques, en el enfoque cuantitativo o en el enfoque cualitativo, dependiendo de el tipo de enfoque que usted está utilizando en su investigación, pues podrá observar los criterios correspondientes. Ok, preguntas hasta aquí antes de iniciar entonces nuestro proceso. Sí, Keila, adelante. Docente, yo me sigo confundiendo con el tema cuantitativo y cualitativo. Ya, si bien es cierto, ya presenté mi PA, pero a veces digo, parece que se va a convertir en una investigación cualitativa, pero a veces, digo, va a ser cuantitativa, o sea, sigo teniendo ese problema. ¿Tienes esa duda de cuál va a ser tu tendencia investigativa? Muy bien, Sí. perfecto. Permíteme entonces un segundito y ya te aclaro esa situación o nos aclaramos todos en la situación correspondiente. Voy a colocar acá una lámina, me perdonan, porque con esa pregunta pues me toca activar una nueva presentación en PowerPoint para poderte dar respuesta. Un segundito. Voy a ubicarme aquí al final. Muy bien. Ok. Perfecto. Voy entonces a compartir esta pantalla con ustedes para darle explicación entonces a lo que su compañera está solicitando en cuanto a su confusión. Un segundito. Bien. Ok. A ver, ¿se ve la pantalla? ¿Me comentan, por favor? Sí. Sí se ve. Ok. Fíjense, cuando nosotros hacemos una investigación científica, generalmente esa investigación científica o académica, nosotros decimos que estamos haciendo ciencia. ¿Ya? ¿Qué es hacer ciencia? Establecer unos criterios, unas normas, una forma de observar el mundo, de observar las situaciones, pero desde una perspectiva inicialmente científica, desde una forma, vamos a decir así, académicamente aceptable. Entonces, la ciencia generalmente nos invita a observar eso que nosotros vamos a llamar el problema o el objeto de estudio. Ese problema o objeto de estudio, pero esa observación que nosotros vamos a hacer va a depender inicialmente de dos grandes criterios, ¿verdad? Un criterio que nos dice que podemos observar esa situación a través de lo cuantitativo o una visión cuantitativa del mundo o del objeto de estudio. Esa visión cuantitativa del objeto, entonces, nos obliga inicialmente al manejo a través de un lenguaje numérico. Y por eso, entonces, en ese enfoque de carácter cuantitativo, siempre el resultado de la investigación, el análisis de esa investigación, se hace a través de elementos estadísticos. ¿Ya? ¿Por qué por elementos estadísticos? Porque estamos dentro de ese lenguaje numérico y por lo tanto, la reina, digamos así, de la matemática en expresiones para dar respuesta a nuestras hipótesis y dar respuesta a esa realidad vista desde ese lenguaje numérico, entonces es la estadística. Y por eso siempre, siempre, en este enfoque, nuestros resultados, nuestras conclusiones van a salir producto, ¿verdad?, del manejo de los datos.
como el elemento central. Cuando digo datos, son los números que vamos a obtener una vez que procesemos nuestra información. Esta es una forma de ver el mundo que ha tenido pues una gran cantidad de tiempo presente en nuestra humanidad, ¿no? La forma de ver el mundo a través de los números. Por allá en la época antigua, ¿verdad? Algunos pensadores decían que Dios se comunicaba a través de las matemáticas y en función a ello, entonces se generó o se gestó todo un pensamiento lógico matemático para dar respuesta a nuestras realidades o a nuestras problemáticas. Todavía hoy en día se mantiene en vigencia muchos de esos criterios y por eso lo vemos entonces, por lo menos en el caso de los jugadores, ¿no? De fútbol, de los jugadores de béisbol, en donde los evalúan según el promedio de bateo, según el promedio de goles que ha colocado, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de eso, los valoramos, ¿no? Y decimos, ah, mira, tenemos a Messi porque tiene gran cantidad de goles eh, acertados y por lo tanto entonces vale tanto, ¿no? Tanto dinero este jugador porque pues sus estadísticas son bastante interesantes, ¿no? Cada partido que genera, entonces genera un gol o genera varios goles y entonces, ah, perfecto. Nos interesa esa visión de mundo a través de ese concepto numérico presente en la estadística de ese jugador. También lo vemos en los escenarios empresariales, ¿no? En los escenarios empresariales, entonces cuando hablamos de esas tendencias de ingresos o egresos, entonces tenemos una visión numérica de esa realidad de esa empresa, ¿no? Entonces decimos, ah, mira, mi empresa está siendo productiva o definitivamente mi empresa está yendo hacia la quiebra porque los números me van expresando ese comportamiento que tiene esa situación objeto de nuestro estudio. ¿Ya? Si hablo desde esta óptica, desde esta manera, entonces estoy hablando con un lenguaje numérico y estoy expresando muchas de las cosas o resultados a través de ese elemento estadístico producto de los datos que estoy obteniendo en la investigación o en el análisis que estoy haciendo de esa realidad objeto de estudio. ¿Ya? Esa es una forma de ver el mundo. Esa es, digamos así, la forma más anticuada que tenemos en la aplicación de la ciencia, ¿no? Todo a través de un lenguaje numérico. Y ese lenguaje numérico, entonces, al final, nosotros hacemos las famosas interpretaciones. ¿Verdad? ¿Qué son las interpretaciones? Entonces, ah, perfecto. Fíjate, entonces, los datos me mostraron que hay una tendencia a alza, que hay un comportamiento de mejora porque están elevándose los porcentajes, los números. Entonces, yo hago la interpretación de ello hacia un lenguaje natural diciendo, ah, mira, este jugador es bien remunerado porque tiene un buen promedio, tiene un buen averaje, tiene una buena proyección en función a los resultados esperados, ¿ya? En él. También lo podemos manejar en otros escenarios, repito, en el escenario empresarial, en el escenario también de vida, ¿no? Que nosotros tenemos. Entonces, muchas veces, hasta el mismo INEI, Instituto Nacional de Estadística, entonces nos presenta, ¿verdad? Las estadísticas de mortalidad, de normalidad, de pobreza, de comercio, presente en un país o presente en un escenario. Entonces, ya con el elemento estadístico, tenemos las famosas proyecciones, ¿no? Entonces podemos decir, ah, mira, el comportamiento de la pobreza en el Perú se ha ido incrementando producto de algunas variables, algunos elementos que están incidiendo en ello y entonces, bueno, esos estudios nos permiten entonces decir, bueno, vamos a ver cómo eliminamos ese incremento de la pobreza a raíz de
la utilización o el manejo o manipulación de alguna variable que está incidiendo en eso. ¿Ya? Entonces, esa visión o esa forma de hacer ciencia en nuestro objeto de estudio va a depender justamente de ese lenguaje numérico, de esa estadística, de esos datos y nuestras interpretaciones. Y siempre que hablamos en ese sentido, estamos hablando con un enfoque de carácter cuantitativo. ¿Ya? Pero hay otra forma de ver el mundo. Hace unos años atrás, unos cuantos, desde el año 1960, se comenzó a gestar en la investigación otra forma de ver las cosas, ¿no? Y que no todo fuese de carácter numérico, sino que hay cosas, sobre todo en el comportamiento del humano, en el comportamiento social y humano de las cosas, en donde generalmente no podemos hacer métricas, no podemos hacer mediciones estadísticas de las cosas. ¿Por qué? Porque son comportamientos muy propios del ser humano. Y entonces se habla de la humanización de la ciencia a través de un nuevo lenguaje. Y ese nuevo lenguaje, entonces hablamos que es lo cualitativo. Lo cualitativo, entonces su lenguaje no es de carácter numérico, sino que su lenguaje es de carácter natural. Cuando digo lenguaje natural, me refiero a la forma como las personas expresan o hablan de la problemática o de la situación que los atañe o que los está afectando. Entonces, aquí hay un detalle interesante con esta nueva forma de ver la ciencia. Digo nueva porque comparado con lo cuantitativo, pues es relativamente nuevo. ¿Por qué? Porque aquí buscamos entonces la humanización de la ciencia. De este lado, entonces hablamos de esa humanización. Y en esa humanización de la ciencia, entonces, nuestro lenguaje es un lenguaje natural, es comprender, conocer, saber, ¿ya? Entonces, ya no trabajamos a través de estadísticas, sino que se trabaja con la búsqueda de comprender, entender, conocer el porqué de las cosas que están sucediendo en ese objeto de estudio, ¿ya? Entonces, en ese lenguaje cualitativo, nosotros ya no hablamos de datos, sino que se habla como un lenguaje natural, se habla entonces de unas categorías o también nosotros llamamos cualías. Vamos a llamarlo como cualías. ¿Qué son las cualías? Las cualías son los elementos que no son medibles, pero que son perceptibles en el ser humano. Ello puede ser entonces elementos como valores, ¿verdad? Elementos como pensamientos, creencias, elementos culturales, entonces culturas, experiencias de vida de los participantes que nosotros tengamos en nuestra investigación. Entonces, si se dan cuenta, esos elementos, cualías, no son medibles, pero sí son perceptibles. Cuando tú dices en los valores que alguien es honrado, tú no tienes un honrómetro, ¿no? Un instrumento ahí que te permita medir cuánto honrado es, medio honrado, casi honrado, es deshonrado. No, tenemos simplemente esa cualidad o ese valor ético en su función de que si se tiene un buen comportamiento en términos económicos, entonces decimos que hay una honradez en el proceso, ¿verdad? Igual puede suceder con el caso
de algún niño, si estoy haciendo una investigación en el campo educativo, y entonces digo que ese niño tiene un buen comportamiento, entonces yo no tengo un medidor, ¿no? Un termómetro para medir el buen comportamiento, pero sí tengo una forma de observar su comportamiento y con ello decir si tiene un buen comportamiento o definitivamente no lo tiene. ¿Ya? Entonces, esa forma de ver el mundo, y cuando digo de ver el mundo, me refiero al mundo como objeto de estudio, entonces tiene una forma de estudio a través de lo cualitativo. ¿Ya? Entonces, aquí yo busco las cualidades. ¿Qué son las cualidades? Los valores, los pensamientos, las creencias, los elementos culturales, las experiencias de vida que tienen esas personas que yo voy a aplicarle mi investigación. ¿Ya? Entonces, aquí en este escenario hay diferentes métodos, ¿ya? Dependiendo de la intención que tiene el investigador. Entonces, yo puedo tener dentro de lo cualitativo el método, vamos a decirlo así, el método fenomenológico, ¿verdad? Fenomenológico. La fenomenología estudia entonces al ser en su esencia. ¿Qué significa el ser en su esencia? Yo entonces no busco una gran cantidad de personas, sino que estudio a una persona en particular y busco en esa persona sus elementos subjetivos, sus creencias, sus vivencias, sus cosas que lo hacen a él particular con respecto a otros. Si yo lo aplico en términos empresariales, entonces yo puedo decir, ah, mira, hay una empresa exitosa. Voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿no? No con ello voy a decir que esa empresa es exitosa, pero sí vamos a decir que, como ejemplo, ¿no? Vamos a decir que tengo una empresa que se llama, a ver, Real Plaza. Perfecto. En Real Plaza hay un buen gerente que está estableciendo criterios, eh, normas, cosas que son interesantes en el modelo comercial, ¿no? Y entonces, a nosotros nos interesa conocer eso. ¿Cómo ese gerente, entonces, hace para poder establecer esas estrategias, esas cosas, esos cambios que le han sido exitosos y que yo quiero mostrarle al mundo, ¿no? Mostrarle a otros cómo lo que él hace se traduce en ese éxito comercial. Entonces puedo hacer un trabajo de carácter fenomenológico, ¿ya? Para ver entonces, en esencia, cuál es la esencia de ese ser, de ese gerente que está ahí, que establece criterios, condiciones, elementos importantes e interesantes para que dé éxito en su empresa. ¿Ya? Entonces, la fenomenología busca eso, busca el estudio del ser, pero no solamente para verlo o criticarlo, sino también para poder sacar de esos comportamientos algunas cosas positivas. ¿Ya? También dentro de lo cualitativo, yo puedo hacer un estudio de carácter etnográfico. La etnografía, entonces, estudia ya no a un solo ser, sino a un conjunto de personas que tienen elementos comunes. Y entonces aquí la etnografía parte del elemento cultural inicialmente. La etnografía anteriormente estaba con la antropología y nos permitía entonces ese estudio de las culturas. Cuando nosotros hablamos de la cultura empresarial, entonces yo puedo hacer un trabajo cualitativo para ver esto de la cultura empresarial. ¿De qué se basa esto, no? Entonces hay empresas, por lo menos, que establecen ciertas acciones, sobre todo en recursos humanos, para que las personas pues se sientan identificadas con esa empresa. Voy a poner el caso más común quizás de muchos de nosotros, con nuestros padres cuando trabajaban en empresas y entonces por lo menos el de la Coca-Cola, ¿no? Y entonces el padre que trabajaba en la Coca-Cola tenía dentro de su casa los platos decían Coca-Cola, los vasos decían Coca-Cola, el cuadro donde colocaba a mi mamá, entonces
tenía ahí en la parte de abajo la insignia de Coca-Cola. A veces hasta en los, ¿cómo es que se llama? En los arbolitos de Navidad. Entonces muchos de los cositas que adornaban tenían que ser una chapa de Coca-Cola, ¿no? Entonces esa persona estaba tan comprometida con su trabajo, con su empresa, que terminaba casi que trayendo a la empresa a la casa, ¿no? De todo, hasta los cuadernos que a uno le facilitaba a la empresa, te llegaban a la casa. Entonces ya el cuaderno decía en la parte principal Coca-Cola, ¿no? Entonces, ¿qué hace esa empresa? Establece un criterio de comportamiento cultural, tiene elementos culturales que hacen que la persona se sienta identificada permanentemente con la empresa, ¿ya? Igual sucede para el caso hoy en día de los que trabajan en las minas, ¿no? Por ahí yo a veces observo eh, que las personas por lo menos a Real Plaza o van a los centros comerciales y todavía siguen con la misma braga, ¿no? Esa que tiene varios colores, rojo y con franjas fluorescentes, y ya uno inmediatamente identifica que esa persona trabaja en una mina, ¿no? Justamente por esa vestimenta y a veces hasta el mismo comportamiento, ¿no? Que tienen dentro de diferentes escenarios. Entonces tú dices, esa persona es minero, ¿ya? Porque tiene ese uniforme, porque se comporta en cierta forma ordenado cuando va a subir las escaleras, ¿no? Entonces hacen su filita bien interesante. Entonces uno dice, mira, eso ha hecho que ellos establezcan entonces un patrón cultural, una forma de vestir, una forma de actuar, que quizás no lo tenemos otros que no estamos dentro de ese escenario. Entonces, cuando hago estudios de carácter cualitativo, entonces yo me puedo ir también a ver a través de la metodología etnográfica esos comportamientos culturales, formas de cómo se comportan las personas. Por ahí, hace mucho tiempo, yo estuve participando en un estudio etnográfico en la selva brasilera, ¿ya? Con la comunidad Pemón. La comunidad Pemón son indígenas de esa región. Y ellos tienen algunos comportamientos interesantes, ¿ya? En función a su forma de vestir, su forma de actuar y hasta la forma de alimentarse. Nosotros hicimos un trabajo etnográfico, producto inicialmente de el estudio del comportamiento eh, de una comunidad Pemón, de Maura, en función a 4 elementos básicos. Primero, lo relacionado con la menarquía, ese cambio que tienen las señoritas cuando pasan de niña a mujer, ¿verdad? Entonces ellos establecen una ceremonia, hacen todo un conjunto de acciones relacionadas justamente con ese cambio, ¿no? Que presentan las jóvenes cuando pasan pues por el estado menárquico. Menárquico significa la regla, ¿no? No su primera regla, su primer momento de menstruación. Y entonces, bueno, esa comunidad hace toda una ceremonia porque se ha convertido la chica ya o la niña en mujer y por lo tanto, pues eh, es motivo de celebración de esas comunidades. Pero también hicimos dentro de ese estudio un estudio en función a la parte odontológica, ¿no? Porque la comunidad Pemón, los niños, pues realmente no tienen caries, no presentan caries en su dentadura, ni siquiera de niños ni de adultos. Y entonces se hizo un estudio etnográfico para ver cuál era el comportamiento que ellos tenían y qué era lo que hacían para que no tuviesen caries, y resulta que era producto del consumo que ellos hacen de una planta, ¿ya? Que realmente pues esa planta es como un antiséptico, ¿no? Y por lo tanto entonces mata cualquier bacteria que pudiese causar la caries. Y bueno, ese estudio estuvo patrocinado por la Colgate Palmolive, justamente por eso, por buscar cuáles eran esos ingredientes activos que tenía esa planta y en lo cual pues ayudaba a la no proliferación de la caries en la dentadura de esa comunidad, ¿ya?
Y hay otros elementos que también observamos ahí dentro, además de ello, el elemento culinario, ¿no? Las comidas y eso, para poder dar respuesta en función a esa investigación de carácter etnográfica que se hizo. Entonces, fíjense, repito, puedo ver el mundo desde dos posturas, ¿no? Lo veo desde la parte numérica, entonces, mi investigación la voy a generar o la estoy gestando a través de la estadística. Entonces, por eso siempre hablo del tanto por ciento dicen que sí, tanto por ciento dicen que no. La proyección de pobreza, la proyección de activo, de pasivo. Entonces, cuando hablo en ese sentido, estoy hablando desde una óptica o desde una visión cuantitativa y mi lenguaje es numérico. Y por lo tanto, si mi lenguaje es numérico, la predominancia o la mayor cantidad de datos que voy a tener siempre están en función a los elementos estadísticos. ¿Ya? Y hago entonces esas interpretaciones, esas inferencias producto del análisis estadístico que estoy haciendo. También, entonces, puedo hacer también un estudio, pero en lugar de hacerlo desde un lenguaje numérico, lo puedo hacer desde un lenguaje natural. Y entonces, lo que estoy tratando en ese momento es de humanizar a la ciencia. Cuando digo humanizar, es tratar a las personas no como un objeto, porque recuerden, en lo cuantitativo nosotros hablamos del objeto de estudio. Y por eso hablamos entonces de los objetivos de la investigación. Y por eso hablamos de variables como si fuese un objeto, aun cuando son personas, ¿no? Entonces decimos a las variables. Entonces, eso hace que no sea humano, sino que tratamos aun cuando nuestro búsqueda de información es a través de los humanos, pues tratamos a los humanos como cosas, ¿no? Como una cosa impersonal, no humanizada. Por el lado de lo cualitativo, entonces hacemos la humanización de la ciencia y tratamos de comprender, entender o conocer las situaciones que están presentes en ese escenario objeto de nuestro estudio. Entonces, aquí ya no hablamos del objeto, sino que hablamos del sujeto de investigación, ¿ya? O el sujeto investigado. ¿Por qué? Porque estamos diciendo entonces que estamos humanizando la ciencia. ¿Qué es lo que buscamos en este tipo o en esta rama del saber? Valores, pensamientos, creencias, elementos culturales, experiencias de vida, vivencias que nos ayuden a mejorar ese elemento o ese entorno en donde queremos participar. Entonces, en función de ello, hay diferentes métodos. Método fenomenológico, método etnográfico, ¿verdad? Hay otro, investigación, acción participativa, ¿ya? Se llama IAP, también como método. Entonces, este tipo de investigación, con este método, lo que busca es la participación de los investigados. ¿Qué significa eso? Que las mismas personas que tú estás investigando proponen su tema y proponen su solución. Tú como investigador simplemente eres el canal conductor de la normativa, del camino a poder llegar a esa solución que ellos proponen, ¿ya? Entonces, estos diferentes métodos, todos obedecen al entorno cualitativo, ¿ya? Entonces, hay autores, como el caso de Miguel Antonio Miguelé, que proponen también un método llamado método mixto. Vamos a ponerlo acá en el centro. El método mixto, entonces, involucra las dos formas o las dos visiones de ciencia, tanto lo numérico como lo humano. ¿Para qué se utiliza el método mixto? Para complementar las cosas. ¿Qué significa complementar las cosas? Cuando yo tengo unos datos y esos datos no me dan respuesta total a mi incertidumbre, entonces me voy a lo cualitativo para buscar o comprender el por qué nos ha dado esa respuesta total.
¿Ya? Entonces, el método mixto generalmente es un método complementario y lo usan y se usa generalmente en investigaciones de cuarto nivel. ¿Qué significa de cuarto nivel? Generalmente en maestrías o doctorados, porque implica el dominio de los dos escenarios, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. ¿Ya? En pregrado únicamente yo aconsejo, porque tengo, bueno, más o menos 20 años en la docencia universitaria y he visto esas situaciones muchas veces que algunos docentes promueven cosas sin saber, ¿ya? Y he dado clase tanto en pregrado como en posgrado, y entonces promueven que no, que los estudiantes hagan estudios mixtos. Y resulta que lo que únicamente estamos haciendo es complicándole la existencia al estudiante, ¿ya? Porque no conocen primero cómo es el método cuantitativo, no conocen cómo es el método cualitativo y mucho menos van a hacer esa complementariedad, ¿ya? Entonces, generalmente yo les aconsejo a cualquier participante en investigación inicial, ¿no?, que trabaje con uno de los dos métodos, o con lo cuantitativo o con lo cualitativo, ¿ya? Ahora, ¿qué te dice cómo vas a trabajar? Y aquí era la pregunta de Keila. Nos los dice el mismo objeto de estudio. El objeto impone el método. Eso nos lo dice Jesús Leal en su libro, ya, de metodología, bastante interesante. ¿Por qué dice que el objeto impone el método? Porque si yo voy a trabajar con una persona y esa persona, yo lo que quiero saber es su comportamiento, su forma de ver el mundo, qué hace, entonces yo no trabajo con lo cuantitativo, porque yo no le voy a preguntar cuántos goles ha hecho, cuántas cosas ha hecho, no, o sea, no estoy contando eso, estoy buscando en él su esencia y entonces voy a buscar sus valores, sus pensamientos, sus creencias, sus vivencias. Entonces, el método, en ese caso, de acuerdo a ese objeto, a ese sujeto que estoy investigando, entonces el método por excelencia debería ser cualitativo. ¿Ya? Si yo estoy tratando de hacer una investigación en una empresa o en un escenario X, vamos a decir, en una institución, y resulta que yo lo que quiero ver es cómo es ese elemento de comportamiento que tienen ahí, por qué no ha funcionado este, el liderazgo, por decir algo. Entonces, lo ideal debería ser ese estudio desde el punto de vista cualitativo, porque yo busco entonces esos elementos del liderazgo que son muy humanos, muy ligados a esa parte humana, más que si estuviese haciendo un trabajo de investigación relacionado con exportaciones e importaciones. Entonces, ahí sí me fuese hacia la parte cuantitativa, porque importación o exportación habla de cantidad de productos, habla de tiempos o temporalidad, ¿no? Para hacer las exportaciones, habla de la logística, que son costos, precios, etcétera. Entonces, ahí hablamos en términos numéricos, ¿ya? Entonces, ahí sí me fuese hacia el ambiente o a la forma o a la visión desde lo cuantitativo. ¿Hasta ahí vamos bien, Keila? ¿Ahora sí pudiste ubicar un poquito mejor? Sí, súper claro ya, no quedan dudas. ¿Ya? Ahora, va a depender, repito nuevamente, de tu intencionalidad, ¿ya? Como investigadora. ¿Qué quieres resaltar ahí en tu trabajo? ¿La parte humana o la parte, digamos así, objetiva, numérica de las cosas? ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto generalmente es la forma como se comporta el mundo desde el elemento científico. Cuando hablamos de hacer ciencia, cuando hablamos de cosas científicas, entonces es la visión que tiene el investigador para dar solución, para dar respuesta a una problemática que generalmente nosotros llamamos objeto de estudio. Yo prefiero llamarlo objeto de estudio mejor que problemas, porque las personas cuando nosotros decimos problemas, entonces ya creen que es que se están jalando de las mechas, que están robando, que no sé, que se están matando ahí dentro y muchas veces esa no es la situación que nosotros queremos estudiar. Nosotros queremos estudiar ciertos comportamientos, ciertas acciones
desequilibrio, escenario, objeto de nuestro estudio. ¿Ya? Entonces, prefiero llamarlo objeto de estudio. ¿Ya? Pero muchos autores lo llaman entonces el problema de la investigación. Y entonces cuando le ponen ese título, pues la gente tiende a confundirse. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense, importante tener esa claridad porque en función a ello, entonces ya yo como investigador trato de ubicarme. ¿Dónde voy a ubicarme? ¿Dónde voy a ubicar mis pensamientos? Lo voy a ubicar desde la parte numérica, entonces ya sé que todo lo que yo vaya a hacer va en función a ese elemento estadístico, en función a esa búsqueda de datos. Por eso decimos entonces que creamos los famosos cuestionarios y en esos cuestionarios hacemos un conjunto de preguntas y después hacemos ese análisis estadístico de las respuestas dadas. Tantos dijeron que sí, tantos dijeron que no. Si es un cuestionario dicotómico, dicotomía significa sí o no, verdadero o falso, o si hice un instrumento poligotómico, que significa entonces que tienen varios tipos de alternativas de respuesta, en donde generalmente usamos una escala, ¿no? Y una escala como la de Likert, donde decimos totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo, ¿no? Los extremos y un nivel intermedio que dice indiferente. Y entonces, perfecto, al final siempre lo que hacemos es una sumatoria de respuestas, ¿no? ¿Cuántos dijeron que sí? ¿Cuántos dijeron que no? ¿Cuántos dijeron totalmente de acuerdo? ¿Cuántos dijeron totalmente en desacuerdo? Y ya tenemos una estadística, unos datos sobre los cuales entonces analizamos e interpretamos esos resultados. ¿Ya? Cuando decimos analizamos, entonces vemos cuántos dijeron, cuántas las sumatorias o las mediciones que hicimos y en función de ello, entonces interpretamos, tantos dijeron que sí, porque están de acuerdo, porque están en desacuerdo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es una forma de hacer ciencia, esa es una forma de ver el mundo. El mundo todavía se mueve desde esa perspectiva, ¿ya? Sobre todo en términos, por lo menos en la cultura anglosajona o lo que nosotros llamamos americana, muchos de los comportamientos se basan justamente en esa forma de ver el mundo, en el mundo numérico. Y por eso hablamos de lo estadístico y por eso siempre cuando usted toma eh, algún trabajo de carácter eh, investigativo eh, estadounidense, entonces siempre va a encontrar esos de los averajes, de los promedios, de la media, de la mediana, comportamientos de proyecciones, ¿ya? Porque a ellos les encanta esa visión, ¿no? Numérica del mundo. Hay otros escenarios, como hoy en día pues se está promoviendo aquí en Latinoamérica, que es la humanización de la ciencia y por lo tanto entonces se pretende hacer investigaciones que vayan en búsqueda de el rescate de valores, el rescate de creencias, vivencias que están presentando en nuestros pueblos y por lo tanto entonces, de acuerdo a ello, pues resaltar ello, ¿ya? Rescatar esos comportamientos o esas acciones que están siendo olvidadas o que están siendo mal interpretadas o no conocidas, ¿ya? Vamos a decirlo así. Muy bien. Entonces, bueno, volviendo ahora a nuestra realidad. Doctor, buenas noches. Sí. Yo quiero hacer una consulta. Sí, adelante. Continuando con el método cualitativo. Tengo duda en 3 puntos. Uno, que es la experiencia y el rol del investigador. ¿A qué se refiere en ese punto o cómo más o menos lo puedo? Voy a irme a justamente... Ya. Cuando hablamos en lo cualitativo, voy a irme a la entrega, un segundito, ya para poderles explicar también ello. Dejo de presentar acá. Y les presento entonces el esquema, ¿no? Dentro de lo cualitativo. Acá está. Muy bien. En la entrega que está pautada, hay algo interesante en lo que es el enfoque cualitativo, ¿verdad? Como ya vimos, es un lenguaje particular, humanizado,
Y siempre nos pregunta entonces dos cositas interesantes que siempre me preguntan pues, los estudiantes. Esto cuando habla de la experiencia y el rol del investigador es en función justamente a ver cómo es tu participación como el investigador dentro de ese escenario objeto de estudio. ¿Por qué? Porque dependiendo del método cualitativo que tú tomes, hay métodos que dicen que tú tienes que estar presente en ese escenario, o sea, formas parte de ese escenario. Entonces, el investigador está inmerso dentro de él. El caso de la etnografía, por decirlo así, tú no puedes hacer un estudio etnográfico si tú no perteneces a esa empresa, a ese lugar o a ese escenario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la etnografía dice que tienes que estar ahí dentro como partícipe para conocer esas creencias, esas vivencias, esas cosas y poder establecer entonces esa comprensión de la situación objeto de estudio. ¿Ya? Entonces, cuando habla aquí de la experiencia y el rol del investigador, es justamente en función a ello. Tú como investigadora, ¿qué experiencia tienes de ese escenario objeto de tu estudio? Ah, bueno, yo como investigador no pertenezco a la empresa. Vamos a decir que yo estoy haciendo un trabajo de investigación relacionado con la cultura empresarial de Real Plaza, pero yo no trabajo en Real Plaza, no formo parte de su nómina, simplemente voy a hacer el trabajo desde afuera. Entonces, yo en mi experiencia y rol del investigador digo que en mi experiencia simplemente tengo los conocimientos teóricos relacionados con la cultura empresarial, ¿verdad? Y mi rol de investigador, soy un investigador foráneo. Foráneo, ¿qué significa? Estoy fuera de ese escenario. Yo estoy viendo el escenario desde afuera, ¿ya? Entonces, ahí yo no pudiese estar haciendo un trabajo etnográfico, sino estaría haciendo otro tipo de investigación, ¿ya? Ok, docente. El otro punto es el 1.2, 1.22 y 1.23, las características de los sujetos de estudio y las características del problema. No lo tengo Sí, muy claro ese sí. punto. Cuando hablo de las experiencias y el rol del investigador es justamente decir, hacer esa declaratoria. Formo parte del escenario, no formo parte del escenario objeto de estudio, tengo tantos años trabajando ahí o no tengo tanto, no pertenezco al escenario. Eso es lo que se dice en este 1.1.4. En el otro que tú quieres mencionar es la caracterización del problema de investigación, es exactamente como si hiciese el planteamiento del problema. Es decir, qué está sucediendo en ese escenario objeto de estudio que amerita una investigación. ¿Ya? Entonces, ahí estarías aquí en el 1.2.2. ¿Ya? Caracterización del problema. En el 1.2.2, que es la caracterización de los sujetos de estudio, vuelvo a repetir, acá cuando tú dices caracterizar a los sujetos de estudio, tú tienes como investigador a unas personas que te van a dar la información. Voy a poner el ejemplo. Si yo estoy hablando de esto de la cultura empresarial, o vamos a poner otro ejemplo más facilito. Si yo estoy haciendo un trabajo de marketing, el marketing sensorial, perfecto. Entonces yo escojo como investigador, hago una selección intencionada de los participantes, ¿ya? Los participantes, algunos autores lo llaman sujetos informantes. Entonces, como yo voy a hacer sobre el marketing sensorial, necesito dos visiones de eso. La visión que tiene el dueño del negocio, ¿ya? Y la visión que tiene el cliente, ¿ya? Porque el marketing sensorial justamente es en función a la captura de los clientes, pero a través de los sentidos, ¿no? Entonces utilizan algunos el sentido olfativo, entonces por lo menos en las tiendas de café, por decirlo así, Juan Valdés y esto, entonces a veces tuestan café, ¿para qué? Para llamar al cliente justamente por el olor, ¿no? El olor del café, ay, me gusta, entonces, ¡pum!, la persona va a comprar a ese escenario justamente porque es atraído por ese marketing sensorial. ¿Ya? Algunos otros utilizan el marketing sensorial visual, ¿no?
Entonces nos presentan, por lo menos en los restaurantes, generalmente nos presentan una fotografía de una comida, ¿no? Oye, un ceviche bien bonito, cosas, ¿no? Entonces eso nos llama la atención, ¿ya? Y ya automáticamente fideliza al cliente, o sea, la persona se siente identificada con ese plato y va a comer ahí, ¿ya? Entonces, ahí necesito la visión desde el dueño cuando utiliza esa estrategia, ¿verdad? Entonces, perfecto, el dueño conoce sobre marketing sensorial, entonces establece esas cositas que no son otra cosa que estrategias para fidelizar, para capturar al cliente. Pero también necesito la visión del cliente, porque de repente el cliente me dice, mira, yo me siento identificado en este negocio por las fotografías de los platos, ¿verdad? O yo me siento identificado en este negocio por la sensación o el olor que produce los sabores, las cosas, ¿no? Que voy a comprar o que voy a tener. Entonces, ahí ya yo estoy obteniendo información relacionada con ese elemento llamado marketing sensorial, ¿ya? Entonces, en la investigación cualitativa, yo necesito caracterizar a los sujetos. ¿Qué es caracterizar a los sujetos? Es identificarlos. Perfecto. Estoy identificando que tengo un gerente y este gerente tiene, no sé, estudios en marketing, es administrador desde hace 200 años, establece estrategias relacionadas con esto del marketing. Entonces, ahí estoy caracterizando a mi sujeto de estudio. Estoy diciendo de dónde voy a traer la información que va a dar sustento a mi investigación. Cuando hablo entonces del cliente, entonces estoy haciendo la caracterización del cliente, que es un cliente asiduo, es un cliente permanente o definitivamente ha sido un cliente temporal, ¿no? Que llegó hoy día por casualidad y entonces él me da sus impresiones por si es un cliente joven o si es un cliente adulto. Entonces, perfecto, la joven. Entonces, la juventud le encantan los olores dulces, ¿no? Todas las cosas que haga que el chico quiera entrar ahí porque huele a helado, huele a, no sé, a dulce, y eso lo atrae, mientras que quizás un adulto entonces quiere unos olores más fuertes, ¿no? El olor al café, el olor al chocolate, olores así que sean más intensos, y entonces produce en ello, ¿ya? Produce esas ganas de entrar a ese negocio. Entonces, eso es la caracterización del sujeto de estudio. Identificarlo, ¿no? Si yo digo, este cliente joven, no es poner el nombre, sino simplemente sus rasgos generales. Mi informante va a ser un joven que es el cliente permanente o que es cliente asiduo de este negocio, ¿verdad? Y que es de Huancayo o es de Junín, ¿ya? Entonces ya ahí estamos tratando de identificar y muchas de las cosas cuando él hable de la investigación, cuando él hable entonces de marketing sensorial, ya tú dices, pero este joven habla de lo sensorial en función a lo dulce, a los colores de última moda, etcétera, ¿no? Entonces ya por ahí tú te puedes orientar a cuál va a ser el resultado de sus respuestas dadas, ¿ya? O sus inclinaciones, vamos a decirlo así, para no decir resultado. ¿Ya? Ok, docente, muchas gracias. Me quedo Ahí sí. Perfecto. ¿Qué otro detallito tienes por acá? Ok, a ver. Estaría entonces esa experiencia del rol de investigador y del rol del investigador es el tuyo. La caracterización de los sujetos de estudio es la descripción muy global, somera, de quiénes vas a ser tus informantes, las personas que vas a tomar para tu investigación. La caracterización del problema no es otra cosa que lo que nosotros llamamos aquí el planteamiento del problema. ¿Qué está sucediendo ahí en ese escenario objeto de estudio? El resto es muy común, tanto para lo cuanti como para lo quali, que es el problema en general, que es una pregunta, ¿verdad? Los problemas específicos, de acuerdo a las categorías que tú identifiques de tu temática, entonces tú dirás cuáles serán esos problemas específicos. Y, por supuesto, de estos problemas devengan entonces los propósitos de tu investigación y la justificación.
¿Ya? Qué decente, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre esto? Docente, y en la revisión literaria, disculpe. Ok, revisión literaria es lo mismo que las bases teóricas. Es qué libros, de qué autores reconocidos estás haciendo uso tú para dar respuesta a tu investigación o a tu tema. ¿Ya? Yo generalmente aquí, tanto en la revisión literaria como en las bases teóricas, les recomiendo el uso por lo menos de 3 libros. ¿Ya? ¿Por qué 3 libros? Porque muchas veces cuando trabajamos con un solo autor, un solo libro, un solo autor, entonces a veces esos autores están parcializados, ¿ya? O están, dependiendo del autor, pues muchas veces el autor no está digamos así, del todo comprometido con la temática objeto de nuestro estudio. Voy a poner un ejemplo así y el por qué lo digo de esta manera. Hay veces que los autores, pues, hablan sobre un tema, pero el autor nunca ha estado en los escenarios, entonces lo hizo desde un escritorio, ¿verdad? Y definió el problema, dijo cuáles son sus dimensiones, etcétera, etcétera. Pero cuando tratamos de aterrizarlo a la realidad, vemos que otros autores a veces lo critican, a veces dicen que sí, que no, ya, o complementan esas ideas. Entonces, muchas veces en esto de las revisión literaria y de las bases teóricas, es importante tener esa visión global, ¿no? De la temática que nosotros estamos investigando, ¿ya? Entonces, para tener esa visión global, lo ideal es tener más de 2 autores, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo que sucedió esta semana con unas chicas que estaban haciendo investigación y resulta que buscaron, ¿no? Una literatura, ellos estaban buscando sobre marketing, pues, también sobre esto, marketing de los sentidos, y resulta que encontraron una autora, se llama Sally, y ella, pues, sugiere el uso de un método, el método Sally, y ese método Sally trabaja con 4 dimensiones, ¿ya? Y después, casualidad, consiguieron en la búsqueda de otras literaturas, consiguieron otro autor. Y el autor entonces, en primer lugar, critica el método Sally, dice que no es efectivo. Y en segundo lugar, además de esas 4 dimensiones que trabaja Sally, dice que bueno, él trabaja con 8 dimensiones diferentes, o sea, sumadas a las de Sally. Entonces, acá las chicas me comentaban, tenían esa discrepancia, ¿no? Esa situación de que, profe, ¿cuál vamos a usar como método guía o como libro guía? Y yo le dije, ustedes pueden hacer una combinación de literatura de acuerdo al escenario donde ustedes están trabajando, cuál se ajusta más a esa realidad de estudio que ustedes están haciendo. Y ahí salió un nuevo método, pero el método es una combinación de 2 autores, ¿no? Como guía. Entonces, fue interesante, fue bonito y fue productivo, porque con esa doble visión, ¿ya? De un autor y de otro, pues pudieron crear un nuevo método, ¿no? Y fue efectivo para la solución de la problemática que ellos estaban planteando. ¿Ya? ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Importante acá que todas sus dudas las comenten porque de ello va a depender en gran medida, pues, la buena construcción de su investigación, ¿no? Para los que quizás la semana pasada, pues, no estuvieron presentes, hablábamos de que esta parte del capítulo 2, llamado Estado del Arte, o también marco teórico, es la base fundamental de su investigación. Digo la base fundamental porque aquí es donde ustedes van a incorporar las teorías, los conocimientos, los trabajos de otros en relación a su temática. Y por lo tanto, entonces, siempre tratamos de darle mayor énfasis a este capítulo porque, repito, por ser base, por ser los cimientos de mi investigación, trato de que sea eh, lo más expedito posible, lo más idóneo
en función al conocimiento. Me va a servir entonces para profundizar lo que yo conozco del tema, para mejorar esas creencias o esos conocimientos previos que yo tengo de esa temática, y también me va a servir en muchos casos de guía, ¿no? En el sentido de qué métodos se utilizaron, cuáles fueron los resultados obtenidos en esas tesis que estuve buscando, ¿no? Y bueno, de acuerdo a esas conclusiones o a esos resultados, pues tomaré entonces parte de esa situación, o definitivamente diré, no llegaron a una buena conclusión, entonces haré otro trabajo complementario, ¿no? Eso va a depender, pues, en gran medida de ese conocimiento que nosotros estamos adquiriendo producto de la teoría. Hasta ahora simplemente estamos en esa investigación o en tu investigación, pero de carácter teórico. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dicen las tesis? ¿Qué dicen los artículos que se han publicado? Y ahí es donde estamos en este momento, en ese capítulo 2, las bases teóricas o el estado del arte. En lo cualitativo se dice el estado del arte, ¿no? El estado del arte es cómo está eso a nivel teórico. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta adicional? Merci. Docente, una última. En el P1 salía espacial y ahora sale territorial. O sea, ¿a qué se refiere con lo territorial? ¿Espacial es lo mismo? Sí, merci. Es exactamente lo mismo. Cuando decimos territorial o decimos espacial, es exactamente igual. Estamos diciendo el escenario donde estás haciendo tu investigación. Claro. Cuando digo el escenario, vamos a decir, estoy haciendo una investigación en Junín. Bueno, perfecto, estás ubicándolo, ¿no? En el espacio, en lo territorial. Estoy en Huancayo, estoy en Lima, ya. ¿Ya? Ya listo. Eso sería todo. Muchas gracias, docente. Perfecto. Ok. Merci, algo también interesante, y me disculpa, uno nunca dice la última pregunta, ¿ya? Porque la última pregunta es cuando uno ya se va a morir y dice, ¿estoy vivo o estoy muerto? Ya, murió, ya no hay más preguntas porque dejó de preguntar. Ya, uno siempre dice, la siguiente pregunta, ya, listo. ¿Sí? Gracias por la corrección. Ok, a mí no me molesta que pregunte, por el contrario, siempre es muy, muy, muy gratificante para mí que ustedes pregunten, que salgan de sus dudas, porque eso significa que no solamente estoy vaciando información, ¿no? O sea, de aquí para allá, y el estudiante, no sé si está o no está. Entonces, cuando hay ese intercambio, me siento, o sea, uno se siente gratificado, se siente que está siendo oído por alguien, ¿ya? Entonces, no se preocupen en preguntar, más bien hagan todas las preguntas que tengan ustedes a bien hacer, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, disculpe, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Adelante. Sí, tiene que hoy ya lo tengo más claro. Estaba revisando el video, pero hoy lo ha aclarado bastante los temas. Entonces, básicamente vamos a trabajar en ese formato que es, bueno, eh, en esa Esquema, ¿no? estructura que nos ha brindado, perdón, esquema. Sí, Y ya para poder finalizar, ¿verdad? Para poder presentarlo. O sea, con todas las indicaciones que nos ha dado, no hay que añadir, ¿no?, otra estructura. Por ejemplo, estaba no, no. revisando y algunas son distintas, ¿no? Y como que me generó confusión, pero ya con lo que ha explicado y las clases que estaba viendo las grabadas, para salir de la duda, pero con lo que ha explicado hoy ya pues no me dejó más claro y ya entonces trabajamos en esa estructura, ¿verdad? Sí, puedes trabajar o en la estructura tanto cuantitativa como cualitativa. Eso va a depender de ti. Como investigador, tú asumes tu postura, ¿no? Yo lo quiero presentar desde lo humano, lo quiero presentar desde lo numérico. Bueno, ya cada uno de ustedes decide, ¿no? De acuerdo a los datos que tiene o de acuerdo a la información que tiene, ¿sí? Pero lo importante es sí ceñirse a este esquema
propuesto por la universidad, ¿no? Esto no es un invento de José Armada, no es un invento, simplemente es una estructura propuesta por la universidad para la presentación de un trabajo de investigación, en este caso de un plan de tesis, ¿ya? Entonces, o lo haces por lo cuantitativo o lo haces por lo cualitativo. Gracias, profe. Ya, perfecto. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Giovanna, Frank, Leticia, Laura, ¿no? Ok. Entonces, Profe, bien. Sí, Laura, adelante, disculpe. bueno, sí, he estado entendiendo todo lo que he explicado. Una sola consulta, profesor. El trabajo puede ser individual, puede seguir siendo individual, ¿verdad? Sí, el trabajo o lo pueden entregar de manera individual o lo puedes hacer de manera grupal. Ok, Si es, eso no. si es en grupo, máximo 3 participantes. ¿Ya? Ok, gracias, profesor. Ok. Importante esa pregunta, Laura. Gracias también por hacerla. En lo siguiente, fíjense. Ustedes han ido entregando, por lo menos el producto académico número 1, algunos trabajaron individual y ahora en el producto académico número 2, quizás formaron grupos con algunos de sus compañeros y también lo pueden hacer de manera grupal, ¿ya? Si lo vas a entregar como grupo, entonces solamente uno de los participantes va a subir el documento, ¿ya? Claro, en la portada diciendo quiénes son todos, pero solamente los va a subir uno solo, ¿ya? Ok. A ver, por acá se unió Marcos. Marcos, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Alguna duda, Marcos? No, no. Ya. Ok, entonces fíjense. Tiempo máximo de entrega hasta el día domingo, hasta las 23:55 horas, ¿ya? La entrega. Lo ideal, por favor, bueno, por todos los años que tengo de experiencia y con todos los cursos que he estado, generalmente mi sugerencia es que no esperes el último día, ¿no? Porque siempre, sobre todo los domingos, son conflictivos, ¿no? Los domingos se va la luz, no hay internet, nos visita el familiar que nunca nos había visitado y quiere la atención permanente, entonces, bueno, ya no es entrega. Entonces después vienen los problemas en el sentido de que a través del aula virtual es donde está el enlace para poder subir el documento. Si ya terminó o finalizó el tiempo y no lo has entregado, entonces lamentablemente pues tienes que enviármelo, digamos, por los caminos verdes, ¿no? O sea, enviármelo por correo y toda esa situación. Y la universidad pues tiene una normativa, tiene una, una forma en la cual el estudiante tiene que enviar los trabajos a través del aula virtual para dos elementos. Primero, quede evidencia, ¿no? Del logro, evidencia de que se ha hecho entrega de ese requisitorio. Y segundo, pues que también ustedes tengan un escenario, un sitio por donde canalizar esa situación. Entonces, cuando lo hacen de manera informal, que lo envían por correo o otra cosa, entonces muchas veces o se pierde el documento o algunas veces, entonces sí, veo el documento, pero el documento entonces tenía algún detalle y se fue a la línea de SPAT y entonces si es SPAT, pues no se observa y ahí entonces ya comienzan los problemas. Si lo hacemos por el canal regular, que es a través del enlace del aula virtual, pues queda evidencia de la entrega. Ahí también se reporta la hora y el sitio de donde lo envió y queda más protegido, ¿no? Ese documento. Importante, ustedes creen su documento en Word, muy bien, hacen el respeto de la norma, establecen bien su documento y después para subirlo, por favor, sería ideal que lo transformes a PDF.
¿Por qué? Porque en PDF no se te desconfigura el documento. A veces, por razones de la conectividad, cuando el estudiante sube el documento en Word, a veces por problemas de conexión, se desconfigura muchas veces el documento y se ve entonces de mala manera, se pierden algunas páginas a veces. Si tenía gráficas, entonces las gráficas se desconfiguran. Entonces lo ideal sería, o como consejo, es que lo puedas transformar a PDF y lo suban, ¿no? Con ello siempre se va a mantener su formato, siempre va a estar en esa buena presentación que usted ha hecho, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una sugerencia, ¿no? De que hagan el trabajo y después lo transformes a PDF y lo subes. ¿Ya? Ok, una vez entregado el documento, pues yo lo reviso el día lunes y el día martes, a más tardar, vas a tener la nota correspondiente a ese producto académico que ha subido a través de la plataforma del banner. A ustedes les llega entonces un mensajito, ¿no? Un mensaje de que tiene la nota consignada referente ya a lo que es el producto académico número 2. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que ustedes quieran hacer con respecto a esta entrega? Esta semana es básicamente para todas las materias lo relacionado ya con la entrega de los productos académicos en esta modalidad, ¿no? Entonces me imagino que no solamente es taller de investigación 1 sobre el cual ustedes tienen alguna presentación, sino también sobre otras materias que estén cursando, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, entonces también quisiera comentarles o recordarles, ¿no? Recuerden que este capítulo 2, que es el marco teórico, sí, Marco, disculpa. Profesor, buenas noches. Creo que lo escuché decir que el PA2 puede ser el mismo tema que el PA1. Claro, la continuidad. Gracias. Ok. Bueno, dejo de presentar entonces esta pantalla y me voy a la pantalla siguiente, refrescando un poco lo de la semana pasada para aquellos que no estuvieron presentes, pero que desean entonces profundizar un poco. Recuerden que ahí con el producto académico número 2, como continuidad, ya dando respuesta también a lo que pregunta Marcos, entonces ya es las bases teóricas, ¿no? Lo que son los antecedentes, las bases teóricas y la definición de términos básicos. Comentábamos entonces la semana pasada que tanto los antecedentes como las bases teóricas nos van a permitir, entonces ya en otro capítulo, el desarrollo de esas famosas hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Soluciones tentativas a la problemática que nosotros estamos planteando, pero que están basadas fundamentalmente en una teoría. ¿Y esa teoría de dónde sale? De nuestros antecedentes y de las bases teóricas, lo que dicen los libros relacionados con la temática, la variable o variables que nosotros estamos tratando de investigar. Y entonces, en esa fundamentación teórica, decía yo la semana pasada, que es la parte medular de nuestra investigación. ¿Por qué? Porque una buena revisión teórica garantiza que se conozca realmente de nuestro tema y asegura que ese trabajo de campo que vamos a hacer a futuro, entonces sea un trabajo de campo minucioso, porque ahí vamos a encontrar en esas bases teóricas muchas veces consejos sobre qué método utilizar, qué técnica, qué estrategia utilizar para conseguir o solucionar el problema que nosotros estamos planteando. Entonces, ese marco teórico
o capítulo 2 sustenta teóricamente nuestro estudio después de haber sido planteado y redactado el problema y los objetivos de nuestra investigación, y está conformado entonces por estos tres elementos fundamentales. Los definición de términos básicos, forma, esas son las palabras o constructos teóricos, muchos le llaman constructos teóricos cuando es una combinación de palabras que nosotros estamos generando o creando producto de acá. Quizás hoy no me lo han preguntado, pero quiero enfatizar. En esta definición de conceptos básicos, generalmente, o de términos básicos, generalmente usamos 5 o 6 palabras que son recurrentes o comunes en nuestra investigación, ¿ya? Pero que están definidas por nosotros como investigadores, no por un diccionario, no por un autor X, sino como nosotros como investigadores vemos eso, para que nos puedan entender cuando lo mencionamos, esas palabras o esos constructos teóricos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, importante acá esta situación, esta aclaratoria, porque quizás muchos estaban pensando que ahí en la definición de términos básicos es agarrar un diccionario y de nuestro tema y poner todo un pocotón de palabras y definiciones que nos dice el diccionario. No. Acá es un conjunto de palabras que tú recurrentemente estás usando en tu investigación o vas a usar en tu investigación. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Ya? Entonces, esperando esa consigna hasta el día domingo de su trabajo de investigación y deseándoles entonces éxitos y muy buenas noches a todos. ¿Sí? Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego, chicos y chicas. Gracias, profe. Feliz noche a todos.